Bueno, muy buenos días a todos los que nos estáis viendo desde América Latina. Buenas tardes a los que nos estáis viendo desde Europa. Y en nombre de Investing Spain, me gustaría agradeceros enormemente vuestra presencia en este webinar y saludar a todos los amigos que nos estáis viendo de diferentes lugares. Tenemos gente conectada y asistentes de Brasil, de Chile, Colombia, Perú, Panamá, Ecuador, Guatemala, España, Estados Unidos, etcétera. Espero que este webinar os resulte de interés a todos vosotros. Me gustaría solicitaros, por favor, que apaguéis los micrófonos y comentaros también que lo que tenemos pensado para este webinar es que al final de la sesión es cuando se habiliten las preguntas que os ruego que me lancéis en bilateral. Vale, mi nombre es Adrián Blanco, soy el manager de la unidad de LATAM Desk de ICES Investing Spain, que básicamente es la unidad de análisis de América Latina de la Agencia de Atracción de Inversiones de España, ¿no? Y me gustaría simplemente comenzar con unas breves palabras para los que no conozcan ICEX, ¿no? ICES España Exportación e Inversiones es una entidad pública empresarial española que tiene como objetivo promover la internacionalización de las empresas españolas para contribuir a su competitividad y también fomentar la atracción de las inversiones extranjeras hacia España, que es parte de la Secretaría de Comercio y del Gobierno de España. Y dentro de ICES, la Dirección Ejecutiva de Investing Spain es la encargada de atracción de inversión hacia España y es la responsable de esta iniciativa que estamos presentando. Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la sesión? Bueno, el objetivo del webinar es doble y por eso está estructurado en dos partes bien diferenciadas. En primer lugar, vamos a presentar nuestra iniciativa Global LATAM, que es, podemos decir, el informe de referencia en internacionalización de empresas y del capital latinoamericano. Es una presentación que ya hemos realizado de este proyecto en ciudades como Madrid o Sao Paulo y que hemos titulado aquí pues Global Data, la inversión extranjera directa emitida por América Latina, ¿no? ¿Qué sabemos y dónde estamos? ¿No? Donde vamos a radiografiar y dar una imagen 360 de este fenómeno económico. Y en segundo lugar, con el contexto actual, lógicamente no queríamos quedarnos ahí y queríamos complementar la sesión con una segunda parte en la que vamos a analizar el impacto de la actual crisis provocada por el COVID-19 sobre la economía de América Latina y sobre sus empresas. Y también vamos a realizar unas reflexiones sobre las perspectivas de inversión extranjera directa en la región. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. En esta primera parte me gustaría hacer primero una contextualización muy breve de este proyecto que llamamos Global LATAM, que como os decía es un informe, es un instrumento de análisis de la inversión de América Latina en el exterior, ¿no? Estamos abordando qué países invierten, dónde invierten estos países, en qué sectores de actividad, a través de qué tipo de empresas, de qué vehículos y qué motivaciones tienen, ¿no? Entre otros muchos temas. Es un aspecto fundamental de sus economías, ¿no? Que nos habla de la capacidad, del tejido productivo, de la competitividad de las empresas latinoamericanas. Y nuestro objetivo pues, es seguir posicionando este informe como el de referencia en el mundo, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, lo hacemos porque una entidad como la nuestra necesita liderar este tipo de trabajos porque nuestro objetivo fundamental es la atracción de inversión hacia España y América Latina es nada menos que el cuarto mayor inversor en España, ¿no? Entonces necesitábamos conocer con mayor profundidad qué están haciendo sus empresas, las empresas latinoamericanas en el exterior. Sin embargo, nos encontramos pues, que las informaciones, ¿no? al respecto son imprecisas, discontinuas y la calidad es suficiente. Y por eso hemos comenzado a desarrollar esta iniciativa. Entonces, básicamente, lo que queremos con ella es generar inteligencia económica y comercial, allí donde pensamos que no la hay o que es de calidad insuficiente, para alimentar nuestra estrategia de captación de capital latinoamericano y también lo que buscamos es generar un mayor conocimiento y un mayor posicionamiento de España como país atractivo para la inversión
latinoamericana, ¿vale? Me gustaría dejar claro que estamos hablando de inversión de salida de América Latina. La inversión de entrada de América Latina sí que ha sido suficientemente cubierta en la región, en particular, como posiblemente sepáis, a través de los informes que cada año publica la CEPAL, ¿no? Nosotros lo que estamos descubriendo un nicho distinto y es la salida de capitales, no la entrada. Bueno, ¿por qué lo realizamos ahora? Bueno, pensamos que el momento es idóneo porque este fenómeno se ha hecho mayor, está más consolidado, tenemos ya una masa crítica de empresas suficientemente importante en la región, tenemos operaciones susceptibles de ser analizadas y también porque hay bueno, pues nuevas tendencias que pensamos que es muy importante que queden recogidas y que están ahora comenzando, ¿no? en este ámbito económico y empresarial, a las que me referiré en breve. La metodología que estamos utilizando es utilizar fuentes de datos oficiales y complementarlas con bases de datos privadas, ¿no? Como sabéis, los que os dediquéis a la inversión extranjera directa, las fuentes oficiales, pues bueno, deben ser o es pertinente que sean complementadas con fuentes privadas, y ahí utilizamos fuentes privadas tanto de operaciones de fusiones y adquisiciones como de proyectos Greenfield. Y es importante que hacemos el trabajo con socios locales. Vale, aquí tenéis los logos de algunos de los que nos han acompañado en las dos primeras ediciones de esta iniciativa. Por ejemplo, el Instituto de Competitividad Mexicano INCE, la Patronal Mexicana COMCE, la Asociación Mexicana de Capital Privado AMESCAP, o en Brasil la Fundación Don Cabral, o la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo, ¿no? Y en esto me gustaría destacar que estamos haciendo una iniciativa no española, que pertenece al espacio iberoamericano y que procede, ¿no?, de una iniciativa conjunta que hacemos con la Secretaría General Iberoamericana, donde hay involucrados un gran número de actores a ambos lados del charco, ¿no? Aquí lo que tenemos es básicamente una captura de pantalla del informe para que sepáis cuál es la estructura que seguimos. El informe tiene fundamentalmente dos partes bien diferenciadas. Todos los años analizamos la inversión latinoamericana en el exterior. Y ahí, pues, lógicamente, hablamos de países, hablamos de sectores, hablamos de tendencias. Y cada año analizamos con mayor profundidad también un país. Bueno, en la primera edición nos centramos en México, en la segunda edición en Brasil, y ahora estamos ya trabajando en este 2020 en el informe que estará centrado en la economía chilena, y también hacemos alguna referencia a la importancia de la inversión latinoamericana para España. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a ver si os parece las principales conclusiones que tenemos en el informe. Bueno, yo creo que todos, ¿no?, concordamos que en los últimos años, o quizás la última década y media, la economía mundial se ha visto modificada sustancialmente debido a la mayor importancia que tiene el mundo emergente, ¿no? Pues incluso hablar de una nueva geografía económica, y es una de las grandes transformaciones que ha experimentado la economía mundial en los últimos tiempos, ¿no? Esto comprende multitud de ámbitos, y un ámbito que quizás ha quedado insuficientemente tratado, recogido o analizado es la mayor participación que tienen los países emergentes en la emisión de inversión extranjera directa en el mundo. Como podemos ver en el gráfico, a principios de la década anterior, en el año 2001, las economías en desarrollo y transición solamente respondían por un 9% de la inversión mundial, ¿no?, flujos de salida, y un 91% pues está protagonizado por economías desarrolladas, ¿no? Y fijaros que en el año 18, es el último año para el que tenemos datos mundiales, pues la proporción es totalmente distinta. Ya un 45% de esos flujos proceden del mundo emergente y un 55% del mundo desarrollado, ¿no? Entonces, esto, lógicamente, es muy relevante, y no solamente está ponderando, que también lo está haciendo, el efecto de China, ¿no?, que, como sabéis, se ha convertido en el segundo mayor inversor en el mundo, sino que también América Latina juega una parte muy importante en esa oleada de salida de capitales al exterior, ¿no? Y tenemos ahí grandes empresas, grandes multilatinas, ¿no? Después hablaremos de algunas,
o puede ser, por ejemplo, la brasileña Embraer, la mexicana Gruma, Globant en Argentina, Cencosud en Chile, etcétera, 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 que son empresas con una gran presencia y apuesta internacional, que tienen más de la mitad de sus ventas fuera de sus países de origen y que, como digo, forman parte muy importante de la inversión exterior y de la inversión exterior que procede de los países en desarrollo. También me gustaría destacar, y creo que es relevante, que una creciente parte de esta inversión es una inversión sur-norte, es una inversión de países de América Latina y de sus empresas en países, podemos decir, OCDE, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años hemos visto como la empresa de cosmética brasileña Natura ha invertido en la británica Body Shop, como el Grupo México, por ejemplo, se ha hecho con unos ferrocarriles en Florida, y bueno, hay muchos más ejemplos de esta actividad cada vez más importante sur-sur, ¿vale? Entonces, ¿dónde se enmarca nuestra iniciativa? ¿Cuál es el contexto? Bueno, el contexto es precisamente este auge de la inversión del mundo emergente en el exterior, ¿vale? Lo que tenemos aquí son los datos desde el año 2000 hasta el año 2018 de inversión en el exterior procedente de América Latina, ¿vale? Faltaría por incorporar el año 2019, no está incorporada en esta infografía porque los datos son muy, muy recientes, pero ya tenemos datos para las 5 principales economías de la región, para Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina, y el dato para 2019, sumando estos países, ya sería de 41.500 millones de dólares, ¿no? Al menos habría un crecimiento del 8% respecto a 2018. Vale, entonces, esta es la magnitud del fenómeno, no es nada despreciable, ¿no? Hay una estabilidad entre 35 y 45 mil millones de dólares cada año que salen de la región hacia el mundo, y, como digo, había una estabilidad y un crecimiento que se experimentó en el 2019 antes de la llegada de la crisis del COVID, de la que hablaremos en la segunda parte, ¿no? Este gráfico también nos está indicando algunos temas relevantes. Primero, este es un fenómeno económico que es muy reciente, ¿no? En términos históricos, antes del año 2000, la participación de las empresas latinoamericanas en la inversión extranjera directa en el mundo era no tan destacable, era más bien exigua, pero como vemos ha avanzado rapidísimamente y prácticamente de manera interrumpida, ¿no? Claro, es que la gran caída la tenemos en el año 2009, ¿no? Sería una de las derivadas de la crisis subprime, pero exceptuando algún ejercicio, la tendencia es muy clara, es una tendencia al alza que se evidencia en el gráfico, ¿no? También me gustaría destacar que existe, lógicamente, un elevado grado de correlación, ¿no? entre el ciclo económico de América Latina y la inversión en el exterior, ¿no? Que se produce por distintos canales muy obvios, como los beneficios empresariales o las expectativas, pero también hay una estrecha correlación con los precios de las materias primas, ¿no? Y, de hecho, el año de máximo registro en la salida de inversión de América Latina en términos históricos, que es el año 2011, con esos casi 60.000 millones de dólares, coincide con máximos en el precio del hierro, del cobre y del petróleo. ¿Vale? Entonces, esto nos permite inferir esa correlación, pues, que es muy, muy relevante, ¿no? Relevante, por supuesto, por países. Hay países donde es más relevante el precio del cobre, ¿no? Como puede ser el caso de Chile o de Perú. Hay otros más importantes, otro tipo de minerales o de commodities, como hablaremos más adelante. Vale, como cabría esperar, ¿no? En los periodos de recesión hay una caída importante que favorece esas estrategias empresariales de wait and see, y aunque no se cancelen, sí que se postergan las decisiones de inversión, ¿no? El caso de la gran recesión en el 2009 es un caso, yo creo que muy evidente. Una crisis particularmente dura con Estados Unidos y, sobre todo, con la eurozona, menos en América Latina, pero también tuvo una influencia importante en la salida de flujos, ¿no? Y, de hecho, vemos que esos periodos, ¿no? Que están marcados con una línea roja en la infografía, pues están indicando precisamente esos periodos recesivos a los que acompaña una salida de capitales menor en la región. ¿Vale? Lógicamente, nosotros lo que hacemos es un análisis mucho más granular, mucho más por países, y aquí lo que tenemos son la evolución por país desde el año 2010 hasta el año 2019. Vamos a hacer algunos comentarios por país, dejando los dos gigantes regionales, Brasil y México, de los que voy a tratar ahora con mayor profundidad,
Pero bueno, me gustaría destacar otros países, por ejemplo, la economía de Chile, ¿no? Donde vemos una caída por vuelta a invertir en casa, ¿no? Un retorno al interés de invertir en casa en el año 18 y un rebote muy importante en el año 19 de un crecimiento de un 300% que se produce, como es normal y como es natural en el caso chileno, tanto a través de grandes empresas, ¿no? Como también a través de distintos vehículos y fondos de inversión, ¿no? Chile cuenta con empresas sobradamente conocidas, están muy internacionalizadas, muy conocidas, ¿no? Como puede ser Concha y Toro, Antofagasta, como es Cencosud, Falabella, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es el tercer país en importancia en inversión latinoamericana en el exterior. En el caso de Colombia hay un descenso en el 2019, pero en cualquier caso el ciclo inversor colombiano en el exterior es bastante estable, se ha incrementado y se ha consolidado en los últimos años y bueno, pues Colombia es uno de los países de la región más comprometidos con la apertura económica, es una región sólidas, y en términos de internacionalización, pues, por ejemplo, en los últimos años vienen destacando muy fuerte el sector financiero, ¿no? En el año 2018, un 40% de las inversiones de Colombia fueron de bancos colombianos, por ejemplo, en países centroamericanos, ¿no? Como el caso de Bancolombia en Salvador, Guatemala y Panamá, etcétera. Y también pues, las empresas de manufacturas y sector extractivo han mantenido un pulso importante de inversión en el exterior, ¿no? El caso argentino también es muy interesante. Tiene una inversión exterior bastante estable y que parece hasta cierto punto, en los últimos años, eh, de una manera ciertamente independiente de otras variables no más volátiles que hay en el caso de la economía argentina y en cierto caso puede haber un incentivo a cierta salida de capitales derivadas de dificultades cambiarias y de otra índola que puede haber a nivel interno, a nivel macroeconómico en Argentina. ¿Vale? Tenemos empresas que están saliendo y que están saliendo de manera exitosa. Por ejemplo, el año pasado veíamos como la petrolera Pan American Energy invertía en México, como por ejemplo el gigante del e-commerce Mercado Libre, pues seguía invirtiendo enormemente en la región, ¿no? En el caso de Venezuela, ha dejado de reportar datos de inversión en el exterior. Bueno, lógicamente la situación económica de este país afecta de manera negativa a sus flujos de inversión en el exterior. Pensemos que la que una vez fue la mayor multilatina, ¿no? En términos de activos en el exterior, que era PDVSA, pues hoy por hoy conserva solo una filial de gran importancia que es Citgo en Estados Unidos, aunque una parte de esta filial de la petrolera ha sido vendida al grupo ruso Rosneft, ¿no? El caso de Perú es un caso también muy interesante porque Perú, bueno, es conocido que ha alcanzado el grado de inversión, ¿no? Y a pesar de ello, pues en los últimos años hemos visto una gran volatilidad, ¿no? Una gran volatilidad en la inversión en el exterior. Esta volatilidad nos está indicando que la serie de inversión en el exterior depende de operaciones puntuales, ¿no? De operaciones puntuales llevadas a cabo por grandes empresas, o lo que es lo mismo, lo que nos está indicando en el caso peruano es que no hay una masa crítica suficiente de empresas que generen un flujo continuo de operaciones de salida al exterior, ¿no? Depende mucho pues, de lo que hagan AG Group, la empresa de bienes de consumo Alicorp, Belcorp, ¿no? En belleza, el conglomerado industrial Gloria, la Unión Andina de Cementos, etcétera, ¿no? Hay una gran dependencia. Y sí que me gustaría también destacar que en los últimos años, y pese a ser periodos, ¿no? de crecimiento lento, América Central registró los mayores flujos de inversión en el exterior que hemos visto, ¿no? Entonces, esto también es un hecho que quizás no ha quedado suficientemente destacado o analizado, pero es muy importante, ¿no? Especialmente las economías de Costa Rica y Panamá cada vez invierten más en el exterior a través de empresas muy interesantes. Es un par de comentarios al respecto de los dos grandes de la región, ¿no? México. Bueno, México registró una importante caída en el 2019 de inversión en el exterior, ¿no? En línea con su ciclo económico. Recordemos los malos datos de crecimiento de México en el año 2019. Y otras características que son importantes en México, y esto lo analizamos en profundidad en la edición anterior, ahora no voy a detenerme, es que es muy interesante cómo en México la gran explosión de la inversión mexicana en el exterior se produce a partir
de una mayor apertura y concienciación institucional de los beneficios asociados a una apertura empresarial, ¿no? Y es en los años 90, ¿no? Cuando se trató de libre comercio con Canadá y con Estados Unidos, cuando se produce ese boom de la inversión mexicana en el exterior. Vale. La inversión mexicana, al margen de volatilidades puntuales en algunos ejercicios, tiene una tendencia clarísima ascendente, ¿no? Fijaros que, por ejemplo, la IED se multiplica por 22 desde el año 2000, llegando a los 180.000 millones de dólares, ¿no? Pensar que en el periodo de 2000 a 2018 la inversión directa en el mundo se multiplica por 4 y en México lo hace por 22, ¿no? Bueno, nadie sorprende que, lógicamente, hay un lugar fundamental, ¿no?, para los empresarios mexicanos, que es Estados Unidos. 8 de cada 10 dólares se dirige a Estados Unidos, aunque México también tiene otros centros de inversión muy importantes, como puede ser España, en el caso de Europa. Tiene México una importancia intermedia respecto a los emergentes, ¿no? Si llevamos un poco la perspectiva, vemos que México en cuota mundial pues está por delante de India o Chile, pero está por detrás, por ejemplo, de China, de Brasil o de Sudáfrica, y hay una elevada concentración de sus inversiones en el exterior en materias primas, en alimentación y en servicios, ¿vale? Sobre todo las marcas mexicanas son muy conocidas en el exterior y ningún país de la región ha sido capaz de lograr un posicionamiento de marca en el exterior tan relevante como tienen empresas mexicanas que nos sonarán a todos, ¿no? Como Gruma, como Cerveza Modelo, Bimbo, etc. En el caso de Brasil, bueno, también es muy interesante que la inversión avanzó un 50% de 2019. Esto está en línea también con la recuperación económica en el país, ¿no? Brasil avanzó un 1,1, no es mucho para un país de renta media, pero viendo de la recesión de donde venía y las perspectivas que tenía para 2020, ¿no?, del 2%, hablamos siempre del escenario pre-COVID-19, pues bueno, era unos datos esperanzadores, ¿no? El crecimiento también de Brasil es muy claro. De nuevo, al margen de volatilidades, la serie de inversión extranjera hay que entenderla en un espacio temporal amplio, y en este sentido es destacable que, bueno, pues mientras, por ejemplo, el Producto Interior Bruto entre el año 2018 en Brasil pues avanzaba de manera muy modesta, el stock de inversión extranjera directa se multiplicó por 7, ¿no? Es también muy interesante el caso de la interrelación entre las instituciones brasileñas, las instituciones públicas y la salida de capitales del país. Allí hay actores fundamentales como el Banco Público BNDES que han tenido un papel muy importante en la provisión de capital para la internacionalización, que es algo que analizamos también en profundidad en el informe de este año. Y Brasil tiene una gran cantidad de empresas de manufacturas avanzadas y servicios, y menos en materias primas invirtiendo en el exterior. Hay algunos hechos que ahora me referiré muy interesantes, como el avance rápido de las empresas fintech por toda la región, y América Latina, Europa y Estados Unidos son los principales destinos, no tienen unos destinos más diversificados que otros países. Aquí tenemos cuáles son los principales inversores de América Latina en el exterior, no en términos de flujo, sino en términos de stock. Bueno, como hemos hablado, Brasil y México son los dos principales inversores en el exterior, y seguido de Chile, Colombia, etc. Es más interesante quizás saber cuánto invierten estos países, pero cuánto invierten en relación con su tamaño económico. Pues si dividimos por el Producto Interior Bruto esta inversión en el exterior, pues nos encontramos que la economía más abierta o la que más invierte en relación a su tamaño económico de una manera destacadísima es la economía de Chile, con una tasa del 44%. Los demás países se mueven en un ratio del 15, 16, 17%, y es también significativo en el caso de Perú. Perú no solamente es que invierte poco, sino que invierte poco en relación con su tamaño económico, y esto, lógicamente, pues nos está dando una idea de posiblemente algunas fallas en el tejido productivo y la competitividad de las empresas peruanas. Vale, el grueso, ¿no?, si sumamos toda América Latina, básicamente su importancia como inversor en el exterior en términos de stock, en términos acumulados, es un 3% de lo que se invierte en el mundo. Vale, ¿y dónde invierte América Latina? Bueno, aquí tenemos un gráfico
de los principales destinos de inversión latinoamericana. Como veis, es bastante lineal, es bastante estable en el tiempo. Las barras grises se refieren a inversión en la propia región, ¿no?, que es aproximadamente un 60% de los proyectos de inversión. El segundo destino es Norteamérica. El tercero es Europa, ¿no?, destacando sobre todo España, Portugal, Países Bajos, etcétera. Y llama la atención, y creo que no se está poniendo suficiente foco en la región, de la escasa presencia de empresas latinoamericanas en el principal foco de crecimiento mundial. Es cierto que si el mundo ha gravitado y el crecimiento mundial ha gravitado hacia Asia, las empresas latinoamericanas no lo han hecho, ¿no? Y en ese sentido, la presencia en países como China pues es muy, muy escasa, ¿no? También debido, sin duda, a que allí donde es fuerte las empresas latinoamericanas, por ejemplo, esas grandes empresas de commodities, pues China apenas recibe inversión desde el exterior. Vale, lo que tenemos aquí son las principales operaciones de money del año 18 y compras e inversiones por parte de latinoamericanos, de empresas, de vehículos y de family offices en el exterior. Y es muy interesante analizar que, además de encontrarnos con operaciones de un carácter más tradicional, ¿no?, como por ejemplo la brasileña Clárrica Mafrig, ¿no?, que compró una empresa estadounidense. Estas operaciones ya son bastante comunes, bastante frecuentes. Lo que nos encontramos son otro tipo de opciones que nos están indicando nuevas tendencias en la internacionalización de las empresas latinoamericanas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Mexichem, ¿no?, de la empresa mexicana, es muy interesante, ¿no?, porque ha adquirido una empresa de irrigación en Israel, y esta empresa de irrigación, una segunda fase, ha sido abrir un centro de innovación en Israel, ¿no? Entonces ya estamos viendo a las primeras multilatinas, a las empresas grandes de América Latina, haciendo innovación abierta en Israel, ¿no?, la Startup Nation, y yo creo que esto es algo muy, muy interesante. Tenemos también otras operaciones de diversificación de carteras por parte de inversores privados, ¿no? Una de las familias más importantes de Colombia pues adquirió una parte importante de uno de los principales bodegas, ¿no?, de Burdeos en Francia. Esto también es muy significativo. Y después también tenemos un número también muy relevante de inversores en los sectores inmobiliarios, buscando quizás una seguridad en los activos y unas rentabilidades de largo plazo, como por ejemplo evidencia la compra de la firma RLH Properties, de la mexicana, del Hotel Villamagna en España, por el que han pagado más de 1 millón de euros por habitación, ¿vale? Entonces estamos hablando de las inversiones en el exterior por parte de América Latina, que es un fenómeno cada vez más complejo, cada vez más sofisticado y cada vez más rico, y con una tipología de inversión más variada. Algo que hacemos también en el informe, no me voy a detener en ello, es analizar cuáles son los principales motivaciones para invertir en el exterior por parte de los inversores latinoamericanos, ¿no?, sean mercados, recursos naturales, activos estratégicos o eficiencia. Vale, esto tiene unas implicaciones importantes a nivel de diseño de políticas públicas, y tenéis mayor información en el informe. Cuando hablamos de la inversión latinoamericana en el exterior, lo que tenemos hasta ahora es una narrativa que está dominada por las multilatinas, ¿no? Pero cuando uno se pone a profundizar en los datos, en las operaciones, empieza a ver que hay unos nuevos actores de inversión que son muy, muy relevantes, muy interesantes, y que están ganando peso rápidamente en la matriz de inversión exterior, ¿no? Ahí tenemos una fotografía que os resultará a todos muy familiar, ¿no?, de un rider de Rappi, que es una de las startups que está creciendo más en la región, ¿no? Y nos gustaría hablar brevemente sobre esto en las próximas slides, ¿vale? Entonces, bueno, como ya hemos hablado, tenemos unas inversiones o una matriz inversora muy, muy concentrada en multilatinas. Y aquí tenemos, por ejemplo, que de los activos en el exterior de México, bueno, pues la mayoría, ¿no?, están concentrados en dos empresas, América Móvil y Cemex, ¿no? Entonces, tenemos estas superestructuras empresariales que son muy relevantes para la región, ¿no? Son los frontrunners en muchos temas, cuentan con el más acceso a la financiación, el mejor talento, se financian sin problemas
en los mercados de capitales y, bueno, en su mayoría pues proceden o siguen siendo grupos familiares o propiedad del Estado, ¿no? El año pasado elaboramos una infografía muy interesante para el caso de la presencia internacional de América Móvil y de Cemex, dos empresas muy conocidas en la región y que aquí podéis ver que son empresas totalmente internacionalizadas y con una presencia muy destacada en el exterior. Vale, pero junto a todas estas empresas están surgiendo un gran número de empresas tecnológicas y de startups que se están internacionalizando rapidísimamente y que nacen y se expanden a partir de esos hubs que tenéis en el mapa, ¿no? A partir de los hubs de emprendimiento de Sao Paulo, de Bogotá, de Medellín, de Santiago de Chile, Ciudad de México, etcétera. Esto es algo muy interesante, que es muy reciente, que estamos analizando en nuestro informe, ¿no? Las startups están liderando el despegue de nuevas empresas en la región, crecen muy rápido, en muchos casos con mucho éxito, vienen a cubrir un gap de productividad en algunos sectores y en algunas partes de las cadenas de valor en la región y también tienen otras ventajas asociadas, como por ejemplo facilitar la inclusión financiera en el tema de las fintech. En gran parte este fenómeno responde a que está llegando mucho capital de riesgo y financiación alternativa a la región, ¿no? Como sabéis, el mayor fondo tecnológico del mundo, SoftBank, anunció inversiones por 5.000 millones de dólares en startups en la región y ya tenemos una cantidad suficientemente importante, yo creo, para hablar de un fenómeno nuevo, que es esta internacionalización de las startups latinoamericanas. Ahí tenéis los logos de algunas de ellas y bueno, algunos ejemplos, ¿no? Rappi expandiéndose, ¿no? En México y en Argentina. Tenemos fintechs brasileñas, ¿no? Como Pago Seguro, fintechs como Stonk también de Brasil, que están avanzando rápidamente y que incluso han hecho sus primeras IPOs en Estados Unidos recientemente. Tenemos también la fintech Nubank, que ha sido invertida nada menos que por el gigante chino Tencent, que es la propietaria de WhatsApp. Y, como digo, un gran número de nuevos modelos de negocio que están internacionalizándose muy rápido por la región y es algo en lo que queríamos poner especial énfasis. Un segundo vehículo que nos interesa mucho y que seguimos es la inversión por parte de los fondos de capital privado, de los fondos de Venture Capital y de Private Equity. Es algo también bastante reciente en la región, pero que está comenzando, ¿no? En un proceso pues, de no retorno. En las composiciones de las carteras cada vez encontramos un mayor apetito por buscar activos en el exterior. Esto es el caso de México, lo que tenéis en la slide, ¿vale? Donde tiene México sus inversiones y donde se han producido en los últimos años. Hicimos este análisis de México el año pasado y fue muy interesante ver la evolución, ver la composición de países y ver la tipología de inversores de capital privado que están saliendo al exterior, ¿no? Por poneros un ejemplo, el año pasado tuvimos inversiones de fondos de Venture Capital en startups españolas, ¿no? Los fondos mexicanos, pues Dila Capital, Toro Ventures y Avianta Capital ya invirtieron en startups españolas. Esto hace unos años sería completamente impensable, ¿no? Estas operaciones de cross-border en estos sectores. Y este análisis que hemos realizado para el caso de México en el informe de hace 2 años, pues estamos replicándolo a nivel de toda América Latina en el informe que vamos a lanzar este año a finales de 2020. Solamente para concluir esta parte, una breve reflexión sobre la importancia del desembarco en Europa y el desembarco en Europa a través de España que están haciendo las empresas latinoamericanas. Bueno, aquí tenemos la evolución de la inversión latinoamericana en España, que parte de niveles muy poco significativos, ¿no? A principios del siglo XXI y que hoy pues tiene una inversión acumulada de 40.000 millones. Y esto pues bueno, es muy relevante. Para España ya es el cuarto mayor inversor y nos habla de una inversión bilateral que de moverse en flujos unidireccionales desde España hacia América Latina, lo cual es, bueno, pues ha sido suficientemente analizado y estudiado, ¿no? Como las empresas españolas han desembarcado en América Latina. Ahora tenemos el flujo contrario y podemos decir que de la unidireccionalidad se está tendiendo a estos flujos más compensados, más equilibrados y más bidireccionales. Vale, aquí el peso de los vínculos históricos y culturales es evidente. Hay algunos estudios que señalan que compartir idioma puede multiplicar hasta por 7 los flujos de
inversión bilateral. Y algunas características de esta inversión que tenemos en España, pues una elevada concentración en México. México es un inversor muy relevante en España, es el quinto mayor inversor. Y, bueno, cabe destacar que tiene una gran cantidad de empresas en nuestro país, en España, y que, pese a que el consumidor y el ciudadano medio español no lo sepa, una gran cantidad de los servicios y productos que usan, pues están en manos de propiedad y de capital mexicano. También interesante que la inversión de Chile no es tan greenfield, llega a través de vehículos financieros, es mucha inversión de cartera y normalmente en minoría en distintos vehículos. Es también interesante ver y apreciar que existe un elevadísimo interés por el régimen de holding español, es decir, América Latina es como región la principal economía que utiliza este régimen, ¿no?, que permite triangular operaciones en la propia región a través de una sociedad en España. Y también, bueno, pues comentar que la inversión en España obedece a un criterio de oportunidad de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hemos observado una mayor presencia, un aluvión de empresas latinoamericanas en España, esto se ha producido fundamentalmente cuando España se estaba recuperando de la crisis subprime de los años 2008-2012. Luego había una valoración reducida o modesta de activos y esto es lo que ha aprovechado el capital latinoamericano para tomar posiciones en España. Bueno, sea como fuere, hoy por hoy las empresas latinoamericanas juegan un papel fundamental en el tejido empresarial español y pensamos que hay una gran cantidad de oportunidades que España tiene que ofrecer a estas empresas. Recordar que esto es un proyecto de varios años. Lanzamos la primera edición en el año 18, la segunda en el 19 y la tercera en el 20. ¿Vale? Hacemos presentaciones presenciales en la medida que la situación actual lo permita a finales de año, cuando debemos lanzar esa tercera edición que llevará un foco más relevante en la economía chilena. Y bueno, pues deciros ya para concluir que este informe pues lo podéis descargar desde nuestra página web y en cualquier caso, cualquier duda al respecto, os daré mis coordenadas al final de la sesión.